No era ninguna sorpresa que Honda tenía preparado un nuevo modelo para el segmento B de crossover. Fue en el 2013 en Detroit que la marca presentó el SUV Concept, un vehículo, un prototipo que obviamente adelantaba lo que iba a ser el ingreso de la marca japonesa en este segmento tan pujante, por lo menos en nuestra región. A fines de 2014, en el Salón de San Pablo, fue casi una sorpresa su anuncio de producción en Argentina, reemplazando así a la del City, es decir, en la fábrica de Campana, donde obviamente fuimos en su momento y te mostramos el inicio de producción. Con la llegada de este nuevo integrante, Honda, que era una de las pocas que le faltaba figurar en ese segmento, finalmente pudo entrar, una marca que tiene historia en nuestro país, y finalmente después de un tiempo pudimos manejar la HR-V. De frente no caben dudas que es una Honda. Tiene cierto ADN de la CR-V, es decir, de su hermana mayor. Tiene también algo del ADN del nuevo Fit, que veremos en unos meses, quizás en 2016. Y lo más importante es que tiene una toma de aire bastante generosa, bastante incluso parecida a un Concept, a un vehículo eléctrico, por decirlo de alguna manera, ya que es carenada. La toma de aire inferior tipo panel de abeja le agrega algo de deportividad. Además, los apliques que tiene en la zona inferior cuentan o alojan a los antinieblas, que son de sorprendente pequeño tamaño. Las ópticas terminan de rematar un conjunto bastante agresivo y llamativo, ¿por qué no?, ya que están incluidas dentro de todo ese diseño en forma de T que tiene la parrilla. De perfil, en sus 4,29 metros de largo, se destaca un diseño que podría tener alguna vueltita de tuerca más, muy japonés, como solemos decir justamente con los vehículos japoneses. Siguen también los guiños a la CR-V, a su hermana mayor, pero siguen unas líneas bastante simples, bien japonesa, con apenas algunas líneas o algunos recursos de diseño, como los que puedes ver en imágenes, algunas nervaduras que recorren el lateral de esos casi 4,30 metros de largo. El look distintivo se lo pueden dar o se lo dan las llantas deportivas de 17 pulgadas, que obviamente después vamos a hablar un poquito más, que inciden en su desempeño off-road y en su confort de marcha. Y en términos de diseño, para rematar, para cerrar todo su perfil, tiene una línea de cintura elevada, pero que no tiene mucho ascenso como suelen caracterizarse los modelos que buscan dar esa imagen de continuo movimiento. Lo que sí tiene es un recurso que ya es conocido dentro incluso de la historia del automóvil y del diseño del automóvil, que son las manijas escondidas en el parante de las puertas traseras, o en el parante C, por decirlo de alguna manera, desde la cual algunos incluso preguntaban si se trataba de un vehículo de 3 puertas, aunque ante nuestra respuesta, algunos todavía se siguen sorprendiendo por un recurso que, por ejemplo, ya tenían los modelos de Alfa Romeo o de Seat. Y si hablamos de remate, siempre obviamente terminamos con su sector trasero, que es quizás el sector más personal en cuanto a diseño. Las ópticas son dueño de un diseño muy particular y hacen que la luneta sea algo pequeña, lo cual puede incidir a la hora de la visibilidad trasera. Por último, el sector trasero es quizás el más personal de toda la HR-V. Tiene ópticas de un diseño muy particular, de formas bastante poco convencionales, y tiene una luneta algo pequeña, lo cual puede incidir a la hora de la visibilidad trasera, aunque para eso Honda obviamente tiene preparada una solución de la que te vamos a hablar un poquito más adelante. Por el lado del portón es de generosas dimensiones e incluso tiene una boca de carga bastante baja, lo que obviamente favorece la maniobra de llenar ese baúl de 437 litros de manera expeditiva y que no nos cueste tanto trabajo cargar ese baúl. Como te decíamos, tiene una capacidad de 437 litros, que es uno de los mejores del segmento. Por ejemplo, está nominalmente encima de EcoSport y de Tracker, pero queda muy lejos de Latigo, o es el rey del segmento, con 520 litros. Debajo de ese piso, de ese gran baúl, hay un auxilio del tipo temporal, una solución que no recomendamos o que no es la mejor para nuestros caminos o nuestras distancias tan extensas. Abrimos las puertas de esta nueva HR-V y nos sorprendemos por algunos detalles tanto de diseño como de equipamiento. Hay dos cosas que acaparan netamente la atención, tanto la pantalla donde aúna todo lo telemático y las salidas de aire que podés ver en imágenes que son de por sí curiosas. Por el lado de la pantalla nos encontramos con todas las conexiones, obviamente desde ahí se pueden realizar la mayoría de los comandos de configuración e incluso de conexiones como Bluetooth, entradas auxiliares y demás formas de conectar el teléfono. Pero lo más importante es que es del sistema operativo Android, uno de los más prolíferos dentro del mundo de la tecnología, y el navegador es de Garmin, con lo cual nos vamos a encontrar con un muy buen sistema de navegación, es decir, de GPS. Por el lado de la calidad, la industria argentina sigue mejorando con cada vehículo que produce.
No hay plástico blando, plástico soft de esos que nos gustan, pero se percibe muy buena calidad y con detalles simil cuero, por ejemplo en la contrapuerta, y en algunos detalles que suman en cuanto a percepción de calidad en cuanto nos sentamos y notamos que está muy bien terminado. Por el lado del tablero nos encontramos con una muy buena iluminación y una muy buena lectura. Es uno de esos tableros que nos gusta tener bien a mano y Honda siempre nos tiene acostumbrado a buenos relojes. Justamente se trata de uno de 3 relojes, en los cuales 2 son analógicos, y una particularidad es que el aro del principal varía el color de acuerdo a la eficiencia de nuestro manejo. Se torna más verde si tenemos el pie derecho más liviano y se vuelca al blanco si tenemos un manejo un tanto ineficiente. Por el lado de la posición de manejo no es tan alta como se espera en todo SUV o crossover. En este caso no se viaja muy alto, pese a que tanto volante y butaca tienen doble regulación, aunque justamente en ese caso el consuelo es que nuestro esqueleto va a estar bien ubicado o ubicado de la manera que más nos guste. Que cuenta con una pantalla táctil con sistema Android y navegación Garmin, como te contábamos, que de por sí tanto el sistema como la navegación son muy intuitivos de utilizar. Además, el detalle casi exclusivo del mercado, te diríamos, es que reproduce la cámara trasera, que no tiene sonido, lo que siempre nos gusta, pero sí tiene 3 funciones de visión que nos gustó mucho y que cada uno puede elegir. Puede ser angular, puede ser para medir la distancia desde arriba, es decir, cenital, o uno tradicional como suelen tener casi todos los modelos con cámara trasera. Seguimos la recorrida por el interior de esta HRV y otro de los puntos altos es la habitabilidad. Es muy buena, tiene una muy buena distancia entre ejes, aunque a lo ancho puede no ser ideal para llevar a los 3 pasajeros que admiten las plazas traseras. Esto significa que cuenta con 3 apoyacabezas y 3 cinturones inerciales. Obviamente el del medio va a ir un poquito apretado, pero en líneas generales es muy buena. Y la vueltita de tuerca que ofrece Honda, como por ejemplo en el Fit, es que permite inclinar el respaldo unos 10 grados aproximadamente. Por el lado de la seguridad, esta HRV, que nos tocó en suerte y nos tocó la versión EXL, que es el tope de gama, incorpora ABS, 6 airbags ESP, fijaciones ISOFIX y antiniebla delanteros, entre otros. Y la buena noticia es que este equipamiento es de serie para toda la gama HRV indistintamente. Por el lado del confort encontramos algunas pequeñas grietas, por ejemplo le faltan sensores, climatizador bisona y también le podremos pedir acceso sin llave, a lo que tienen sus competidores, también techo, pero a grosso modo tiene todo lo que tiene que tener en cuanto a confort. Arrancamos la segunda parte de esta prueba de manejo, como siempre hablando del corazón de este vehículo. Hablamos del motor, que en el caso del HRV es el mismo impulsor que tiene el Civic, su hermano sedán, por decirlo de alguna manera, aunque tiene mucho mejor desempeño en este crossover que en la berlina. Se trata de un 1.8 de 140 caballos que encuentra su máxima potencia a 6.500 revoluciones por minuto, con lo cual se entiende que se lleva mejor con la zona alta del cuentavueltas, pero como te decíamos tiene un poquito mejor desempeño que en el Civic, con lo cual empieza a dar buena parte de la potencia en la zona media del cuentavueltas. Eso se traduce en las cifras, donde en un 0 a 100 tarda apenas 9,8 segundos y tiene recuperaciones, por ejemplo, a cuarta velocidad de 10,1 y a quinta de 14,7, pero lo importante es que en Drive apenas se demora 8,1 segundos en ir de 80 a 120 km por hora. Uno de los puntos destacados de esta HRV o del motor de la HRV son sus consumos, en lo cual mucho tiene que ver la caja CVT, de la cual vamos a hablar apenitas terminemos de dar las cifras de consumo, así que vamos directamente con eso. Son 6,9 litros cada 100 km a 100 km por hora, 9,1 a 130 km por hora, y el consumo urbano obviamente se dispara un poquito con 10,1 litros cada 100 km, un registro apenitas elevado pero entendible tratándose de un 1.8. Te hablábamos del rol de la caja, por lo menos en las recuperaciones. Se trata de una CVT que, como siempre te decimos, es una de nuestras cajas favoritas, de nuestras transmisiones predilectas, incluso en algunos casos sobre las de doble embrague. En el caso de esta HRV es similar a la del Corolla, que si viste el test vas a recordar que quizás no es de las más eficientes en cuanto al pasaje de marchas. La buena noticia es que incorpora levas tras el volante, con lo cual se puede tener un manejo secuencial y con el cual obviamente hicimos las recuperaciones en cuarta y quinta, y además tiene un modo Sport que permite estirar un poquito más el cambio para sacarle mayor jugo a los 140 caballos. La tracción en este caso es delantera y por ahora sin opción de 4x4. Te hablábamos en su momento de las llantas. Sabés que si tiene 17 pulgadas obviamente no son las más indicadas para salir al barro,
aunque para mostrártelo obviamente fuimos hasta un terreno algo roto, o el que puede acostumbrar un cliente de este tipo de vehículos para mostrarte tu desempeño off-road, por decirlo de alguna manera, aunque más que esto que ves imágenes no recomendamos, ya que obviamente puedes encajarte. Además de las 17 pulgadas, no tiene neumáticos de uso mixto, son cubiertas que están preparadas más que nada para la ciudad, para brindar confort y seguridad. De nuestra parte apoyamos esta idea de las marcas de ir reemplazando gradualmente el uso mixto por los neumáticos de ciudad, ya que el 85 o incluso el 90% del tiempo que estemos arriba del auto va a ser sobre asfalto y vamos a tener mucha mejor eficiencia y mucha mayor seguridad con neumáticos ad hoc y no con los de uso mixto, que no solo son ruidosos en asfalto, sino que pueden estirar unos metros más la frenada y con lo cual comprometer un poquito más la seguridad. Justamente hablando de dónde mejor se desenvuelve esta HRV, claramente prioriza el confort en ciudad, con esto que te decíamos de los neumáticos y de la medida de las llantas. Es un esquema tradicional con barra de torsión atrás, con lo cual va a ser confortable, pero no va a tener esa modularidad o esa independencia que tiene, por ejemplo, una Duster 4x4 que tiene eje independiente en sector trasero. Por el lado del comportamiento dinámico, sin embargo, se la nota muy bien, va firme, se inclina poco a altas velocidades o en ruta, para decirlo de una manera simple, y se trata sin dudas de uno de los mejores comportamientos dinámicos del segmento, comparable por ejemplo a la Chevrolet Tracker, que podés ver la prueba en nuestro canal de YouTube. Por último, por el lado de la dirección, la maniobrabilidad, se trata de un sistema eléctrico que favorece las maniobras a baja velocidad y ofrece cierta resistencia cuando circulamos a mayor velocidad, mejorando así la seguridad. Resumen de esta Honda HR-V. Como siempre arrancamos por los puntos en contra, los puntos mejorables. En la dotación de confort encontramos algunos faltantes, ya te los nombramos, como por ejemplo el techo, algunos sensores y algunos detalles como climatizador, bisona y arranque sin llave, que son ítems que sí ofrecen algunos de sus competidores, pero a rasgos generales ofrece una buena dotación de confort. Otro de los puntos que podrían ser revisados es la gama, ya que podría tener una opción 4x4 como bien tienen casi todos sus competidores. Y sin duda el punto mejorable, el punto más en contra de esta HR-V es su precio, que hoy por hoy, y pese a ser un producto nacional, está fijado en 413.900 pesos, una cifra bastante elevada. Entre los puntos a favor nos quedamos en primer lugar con el consumo, producto del buen matrimonio de la caja CVT con el 1.8 de 140 caballos y por qué no el aro de color que nos incita a manejar de manera más eficiente. En segundo lugar, y pese a tener un esquema tradicional, su comportamiento dinámico es muy bueno, de los mejores del segmento. Y por último, el espacio, que es bastante bueno, tiene mucho espacio para las piernas e incluso las plazas traseras tienen 3 apoyacabezas y 3 cinturones como corresponde. Para el cierre, y por qué no, un cuarto punto a favor es su valor de reventa. Honda siempre tuvo una buena aceptación entre el público argentino y creemos que esta HR-V con el logo de la marca japonesa en la trompa y siempre que reacomoden un poquito sus precios puede ser un éxito.